Hola a todos, tengo un problema. Cada vez que intento conectar un pepinillo, chispea y se ilumina. El problema es que el pepinillo se ilumina preferentemente de un lado y se calienta más de un lado que del otro. Y a veces, dependiendo del pepinillo, incluso cambia al azar. Este es un circuito de corriente alterna. ¿No deberían ambos electrodos actuar igual? Veo el mismo problema cuando conecto mi escalera de Jacob, que funciona con alto voltaje de CA. Uno de los electrodos se calienta más que el otro. Si no creen que esto sea raro, deberían. La CA se supone que es simétrica. No hay un electrodo positivo o negativo, cambia constantemente. Oscila de positivo alto a negativo bajo y viceversa repetidamente. Así que cualquier acción que un electrodo reciba, el otro debería recibirla también. En este video les voy a enseñar por qué siempre que hay un arco de plasma de CA, casi siempre hay corrientes continuas ocultas dentro de ellos. Esta escalera de Jacob usa un controlador ZBS para generar un voltaje de CA de decenas de miles de voltios, alternando decenas de miles de veces por segundo. Así que es definitivamente un voltaje alterno. Pero lo haré funcionar un rato y luego de eso mediré la temperatura de cada electrodo. Bien, lo voy a apagar. Y ahora mido la diferencia de temperatura entre ellos. Después de usarlo pueden ver que el de arriba, el electrodo izquierdo, está a unos 200 grados Fahrenheit, mientras que el derecho está a 110 grados. Esta asimetría no tendría sentido para un circuito de CA puro, pero luego me acordé de la soldadura. Si uso una corriente continua, el electrodo negativo o cátodo recibirá cerca del 70% del calor y la parte positiva recibirá el 30%. Esto se debe a algo llamado vaina de Debye. En un plasma tenemos dos portadores de carga, electrones e iones. Los electrones tienen la misma magnitud de carga que estos iones, pero son unas 50,000 veces menos masivos. Así que si tengo un electrodo cargado negativamente cerca de un plasma, expulsa los electrones casi al instante. Y lo que queda atrás es una vaina llena de iones positivos. Estos iones se sitúan justo al lado del cátodo cargado negativamente, y como los electrones se han ido, el campo eléctrico se vuelve enorme. A solo unos pocos micrones de la superficie, esos iones pesados se aceleran repentinamente y chocan con el cátodo, descargando una enorme cantidad de energía en él. Eso es lo que causa este calentamiento intenso. Pero en el otro lado, en el electrodo positivo, el ánodo, no hay una acumulación similar. Los iones no son expulsados como los electrones en el otro lado. Así que los electrones se frenan antes de golpear la superficie debido a estos iones. Y como los electrones son tan ligeros, tampoco transfieren tanta energía. En los plasmas de CC, el cátodo se calienta drásticamente, mientras que el ánodo apenas se calienta, aunque por ambos fluye la misma corriente. Pero eso es para una corriente continua. Esta escalera de Jacob debería ser de CA. ¿Podría ser que haya algún componente de CC en esto? Puedo comprobar fácilmente si hay algo de corriente directa pasando por estos cables. Recuerden que cuando una carga en movimiento pasa a través de un campo magnético, la fuerza de Lorentz hace que esa carga se curve. Si configuro mi electrodo para tener un electrodo central rodeado por uno circular exterior y lo enciendo, se ve una chispa normal, exactamente lo que esperaríamos. Pero cuando muevo un imán por debajo, miren, empieza a moverse en círculos. Además, si invierto la dirección a la que se dirige el imán, la dirección de rotación cambia. Si fuera puramente CA, la corriente alternaría de un lado a otro. No habría un movimiento neto de carga, por lo que no habría curvatura. El plasma solo vibraría, pero aquí vemos un movimiento circular. Significa que hay una ligera corriente continua en el circuito ZBS, o hay algo en los propios electrodos que convierte parte de la CA en CC. Comprobemos si es el controlador ZBS el que tiene algún componente de CC. La forma más fácil de hacerlo es cambiar el cable que está conectado al anillo. Y efectivamente, si cambio los cables, el anillo gira en la dirección opuesta. Significa que la corriente se invirtió. Investigué esto y se sabe que los controladores ZBS tienen un ligero componente de CC. Eso explica por qué un electrodo se calentaba más que el otro en la escalera de Jacob. Pero ¿qué pasa si uso una fuente de alto voltaje que debería tener una polarización de CC? Esto es un transformador de letreros de neón. Emite unos 6 kilovoltios a 40 kilohercios. No hay un terminal positivo o negativo, obviamente. Hagamos de nuevo la prueba del imán. Todavía se mueve en círculos. ¡Qué extraño! Se supone que esto es CA pura. ¿Por qué sigo viendo una corriente continua que hace que se mueva en círculos?
Bueno, tal vez provenga de la electrónica dentro de este transformador que genera un poco de polarización de CC. Cuando cambio los cables, la dirección vuelve a cambiar. Así que incluso los transformadores electrónicos de neón tienen una pequeña polarización de CC. Esto se debe a que primero convierte la CA en CC con un rectificador y un condensador, y luego convierte electrónicamente esa CC de nuevo en CA. Y esa conversión nunca está perfectamente equilibrada. Hay un poco más de empuje en una dirección que en la otra, creando una pequeña corriente continua. Pero ¿podemos hacerlo con una onda de CA pura sin ninguna polarización de CC inducida por la electrónica? Bueno, conseguí otro transformador de neón, pero este es del tipo antiguo, con un núcleo de hierro. Así que es imposible que haya algún componente electrónico que genere una polarización de CC. Veamos si todavía hay curvaturas cerca del imán. Con este el pulso es mucho más rápido. Es más difícil formar un plasma constante, así que no se mueve en círculos. No podemos ver la rotación, tenemos que ver la curvatura de las chispas que se curvan. Si congelo la imagen en cada chispa, se ve que se dobla con el arco apuntando hacia la derecha mayormente. Y esta vez sé que no hay una polarización de CC proveniente del transformador porque no hay una electrónica que lo cause. E incluso cuando cambio los cables, la dirección en la que se curva la chispa no cambia. Significa que de alguna manera todavía hay una corriente continua que se genera naturalmente debido a la geometría de los propios electrodos. Para entender por qué, ralentizaré mucho el tiempo y vean qué ocurre durante este pico de voltaje tan rápido. El cable central es más afilado, por lo que crea un campo eléctrico más fuerte y emite electrones mucho más fácilmente que el anillo. Luego el voltaje oscila hacia el otro lado, pero el anillo no puede liberar tantos electrones. Esa pequeña diferencia hace que el cable central se caliente un poco más en cada oscilación. Y como está más caliente, emite electrones con más facilidad en el siguiente ciclo. Eso deja pasar más corriente, lo que lo calienta más, lo que deja pasar aún más corriente. Esta retroalimentación continúa hasta que eso es elegido como cátodo. Les explicaré con este gráfico. La línea roja es la corriente de CA que oscila constantemente, y la línea azul es el promedio de la corriente continua. Para una CA verdadera, el promedio es 0. Pero si un lado de la onda de CA deja pasar un poco más de corriente, miren lo que pasa con la corriente promedio. Deja de ser 0. Así que ahora se produce una ligera corriente promedio de CC. El plasma acaba actuando como un pequeño diodo, dejando que fluya un poco más de corriente en una dirección que en la otra. Una polarización de CC se forma naturalmente, puramente por la geometría. En este caso hay una gran diferencia entre la apariencia de estos dos electrodos. Pero pase lo que pase, siempre habrá ligeras asimetrías entre dos electrodos. Al fin estamos listos para entender mi lámpara de pepinillo. Un pepinillo nunca es perfectamente simétrico, ni los electrodos. Una vez que se forma un plasma en algún punto aleatorio dentro del pepinillo, se sigue formando allí. Ese punto se convierte en el cátodo. Se calienta y domina la descarga y genera una pequeña polarización de CC en este circuito de CA. Después de dejar que elija un lado para convertirse en el cátodo, puedo voltear el pepinillo y el mismo lado del pepinillo se ilumina. El pepinillo está actuando literalmente como un diodo o un rectificador, forzando a un lado a actuar más como cátodo y al otro más como ánodo en promedio. Resulta que es muy difícil construir un sistema de CA de alto voltaje con un plasma que no tenga ninguna polarización de CC. Por eso siempre se calienta un solo lado de los pepinillos y un lado de las escaleras de Jacob. Gracias por ver otro episodio de The Action Lab, espero que hayan aprendido algo. Si aún no están suscritos a mi canal, recuerden hacer clic en suscribirse y nos vemos pronto.